Bienvenidos, mi nombre es Karina Gómez y esto es Educación Inclusiva. En el video de hoy trabajaremos el grafismo o más comúnmente llamado dibujo. Abordar esta temática me parece fundamental por tres razones principales. La primera es que a través del grafismo nosotros podemos comprender y seguir la evolución del sujeto que hace estas producciones, ¿bien? El dibujo o el grafismo va a pasar por distintas etapas previas a la representación simbólica y post-representación simbólica. En este video vamos a abordar todas ellas para que podamos ver algunas herramientas que nos permiten interpretar esto que está sucediendo en la cabeza de nuestro niño, niña, adolescente, ¿sí? En segundo lugar, es importante trabajar este aspecto de la expresión de un sujeto, dado que está ligado a la creatividad, ¿sí? Las inhibiciones en lo que es el pensamiento creativo generalmente pueden trabajarse a través de este plano gráfico. Es decir, que a lo mejor yo tengo un niño que tiene restricciones en su producción narrativa, ¿sí? Yo le digo, por ejemplo, escribí lo que vos quieras y no logra armar un relato. Bueno, generalmente hay inhibiciones en el grafismo, es decir, se niega a realizar dibujos o bien sus dibujos son sumamente estructurados, hablándonos de una inflexibilidad de pensamiento, ¿sí? La creatividad implica flexibilidad de pensamiento porque surge a partir de un problema para el cual yo no tengo respuesta y entonces en vez de cerrarme a respuestas que he hecho anteriormente y que me han dado o no efecto, ¿no? Puedo abrirme a nuevas soluciones y así encontrar nuevas respuestas. Bien, la creatividad hoy en día es básica para el desarrollo del sujeto humano, dado que nos introducimos en una sociedad cada vez más cambiante. Es decir, que las herramientas que usábamos hace a lo mejor unos meses ya no nos sirven y la pandemia, por ejemplo, ha dado pruebas de esto más que amplias en lo que es el sector educativo. Bien. Y el último punto que me parece fundamental trabajar el grafismo es que nos va a permitir a nivel terapéutico o a nivel de la casa también promover procesos simbólicos, creativos mucho más flexibles en nuestro niño. ¿Sí? A veces no logramos llegar a un niño porque a lo mejor no se expresa del todo verbalmente y el grafismo nos va a permitir llegar a esos puntos en donde él no está pudiendo abrirnos la puerta de entrada. Bien, entonces si te interesa el tema, te invito a que te quedes y veamos de qué se trata. Bien, y como es costumbre, me voy a valer de mi pizarra para ir realizando a modo de ejemplo algunos gráficos que pueden servirles como referente a la hora de imaginar a qué etapa nos estamos refiriendo, ¿sí? Si bien al final de este video voy a dejar algunos casos reales de dibujos de pacientes ya categorizados en la etapa que se encuentran, ¿bien? Pasemos por el primer caso. El primer caso va a ser cuando nuestro niño empieza a dejar primeras marcas, ¿sí? Que no solamente las va a dejar en el papel, porque en realidad él aún no conoce los límites, digamos, el espacio yo, no yo, o sea, quién soy yo y quién es el otro, todavía no está bien delimitado. Qué es mío y qué es del otro, todavía no está delimitado. Entonces, a menor delimitación de ese límite, el niño va a tratar de expandirse en la mayor cantidad de superficies posibles, ¿bien? Es muy común en los niños bien pequeños, tipo 2 años, ¿sí? Ya si esto se expande mucho más allá, hay que empezar a revisar cómo estamos trabajando los límites, porque el niño se siente dueño de todo, digamos, ¿bien? Y esto también nos va a pasar cuando los chicos se salen de los márgenes, ¿bien? En etapas más avanzadas, si bien están socializados, cuando no respetan los márgenes, cuando no respetan los renglones, se debe a cuestiones de límites no muy precisos que ellos todavía no han logrado introyectar, digamos, o incorporar, por utilizar un término más común. Entonces, lo primero que vamos a ver son rayas, nosotros le llamamos rayas sueltas, ¿sí? Pueden ser un poco más juntas o un poco más separadas, pero básicamente este tipo de rayas que vamos viendo en el papel se corresponden a las primeras sensaciones del cuerpo del niño, ¿sí? El niño empieza a percibirse como un ser consciente
y entonces empieza a proyectar en el papel sus sensaciones. Son las sensaciones de las caricias, de los enojos, de todos esos sentimientos que él va teniendo y con la intensidad que él los vive. Entonces, un niño que está teniendo sentimientos muy intensos como la rabia, el enojo, es probable que utilice un trazo mucho más fuerte, con mucha más presión en el papel, que busca además colores más estridentes, ¿sí? Como el rojo, el negro, el azul, que aquel niño que es más calmado o que es más inseguro, en donde apenas va a dejar una lábil marca en el papel, apenas que se van a ver sus rayitas, ¿vi? Mientras más suave sea esa presión del trazo, y esto se va a poder ver también en el tipo de grafismo, ya cuando tienen lectoescritura, digamos, cuando empiezan a hacer sus primeros grafemas, la labilidad en el trazo, estos trazos muy suavecitos donde no hay fuerza en el trazo, indican esta falta de confianza al conectarse con el ambiente, al poder plasmar su yo en el ambiente, al decir, este soy yo, a mí me gusta esto, quiero esto, siento esto, ¿sí? Entonces, esta es la primera expresión y ya podríamos empezar de aquí a ver cómo va nuestro paciente, niño o hijo, ¿sí? El niño va creciendo, ¿sí? Estos trazos se van a ir encimando, ¿sí? Porque las emociones empiezan a mezclarse, digamos. Entonces se van a ir como pequeños rayones o nudos, ¿sí? Que van a ir condensándose en distintos espacios de la hoja, ¿sí? Es donde él empieza a empezar a armar un yo, ¿sí? Pero aún es un yo súper emocional, donde nada está regulado, donde hay falta de límites, donde no hay comprensión de las partes del cuerpo, ni tiene comprensión, digamos, tampoco de qué es su cuerpo, ¿sí? Todavía en estas edades tempranas no hay, digamos, control de esfínteres generalmente, porque todavía no hay una percepción del cuerpo como tal, digamos. Todavía se está intentando trabajar esta conjunción de todo esto que siento en un yo. Esto va a ir evolucionando hacia unos círculos, ¿sí? Cada vez van a ser más ovales estas formas, hasta que vaya hacia el círculo y la línea, ¿sí? Se va a diferenciar en estas dos formas primordiales gráficas y ustedes van a ver que nuestras letras tienen o están formadas de estas dos formas básicas, digamos, círculos y líneas, ¿sí? Entonces, esta direccionalidad y estas dos formas básicas de nuestro grafismo son las bases para luego ir dominando la lectoescritura. Pero lo más importante es el control que el niño va a lograr sobre su propio yo, digamos, sobre poder expresar algunas emociones, ¿sí? De lo que a él le está pasando. Entonces es una etapa donde es bueno darle diversidad de materiales, no solamente lápices, sino masas y de distinta intensidad y de distinta dureza a los materiales para que él pueda descargar en estos materiales su enojo, ¿sí? Y pueda ir elaborando esto que le pasa, no reprimirlo, sino dejarlo fluir a la emoción, ¿bien? La etapa anterior nos va a llevar a una etapa donde se llama el cuerpo tubo, así lo llama una autora que se llama Marisa Rodulfo en El niño del dibujo. Para aquellos que quieran profundizar en lo que he descrito anteriormente, esta y hasta la llegada al monigote, esta autora explica muy bien cómo se van dando los procesos simbólicos y sirven especialmente en la constitución psíquica de niños que tienen o que tienen un diagnóstico ligado al espectro autista, ¿sí? Entonces ya no nos vamos a estar basando en una edad cronológica, sino que nos vamos a estar basando en estadios psicológicos, por decirlo de alguna forma, ¿bien? Entonces, esta etapa anterior que decíamos, en donde se empieza a condensar sobre una sola área, digamos, esas líneas que venía trazando, va a dar lugar a una etapa que se llama cuerpo-tubo, ¿sí? Todavía esto no llega a ser el monigote, no hay todavía precisión en el trazo, ni las figuras son todas iguales. Lo que esta autora explica que esto es cuando el niño empieza a tener control de esfínteres, ¿sí? Empieza a entender esta sensación que tiene, digamos, en
en sus intestinos, en su vejiga, y entonces empieza a percibir desde adentro estas formas redondeadas y es lo que va a expresar en sus dibujos. Ya salimos del plano puramente emocional y sensitivo para entrar a un plano mucho más cognitivo, en donde hay una metacognición sobre el propio cuerpo, es decir, esa toma de conciencia sobre nuestro propio cuerpo. Esto nos va a ir preparando para el monigote, ¿sí? Porque después todo esto, él va a entender que está dentro de este cuerpo, que es lo que ve en el espejo, digamos. Por ahora ha venido trabajando todo lo interno y después va a empezar a trabajar cuestiones que son externas, digamos, que tiene que ver con el cuerpo. Bueno, veamos el siguiente nivel. Bien, como les decía, todas las etapas previas es una preparación para entender de que hay un cuerpo, ¿no? Hay un cuerpo y de él pueden salir las piernas, ¿sí? Este es el primer monigote o algo similar que los niños hacen, ¿sí? Pueden tener brazos y piernas o a lo mejor solamente piernas, ¿sí? Esto ya implica, digamos, empezar a tomar conciencia de un yo. Este soy yo, digamos. Todavía no hay una diferenciación de las partes de ese yo, digamos, porque todavía no hay un proceso cognitivo. Los niños dibujan lo que saben. Y esto es así porque, por ejemplo, a veces ellos dibujan una mesa, que lo voy a dibujar acá pequeña, y dibujan las patas hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben que tiene 4 patas. Entonces, todavía no conocen lo que es la perspectiva, que es, digamos, la noción de cómo yo la veo desde un cierto ángulo, y que hay cosas que aunque no las vea, están ahí presentes, digamos, la conservación. Entonces ellos necesitan expresar estas 4 partes, digamos, que si no, faltan. Pero previo a llegar a este conocimiento exacto y minucioso de los objetos y de su propio cuerpo, van a ir pasando por un conocimiento progresivo. Al principio el cuerpo es uno solo, digamos, y hay extremidades o no, puede no haberlas y tener solamente ojos, bueno, aquello que para el niño sea más significativo. Bien, y entonces así vamos llegando a lo que es el cuerpo, digamos, ¿sí? Al esquema corporal que se lo denomina. Esto nos va a dar, por un lado, el conocimiento de que hay una cabeza y está separada de un cuerpo, ¿bien? En el monigote anterior eso no estaba, digamos, estaba solamente la cabeza como representación de ese yo. A medida que el niño va tomando conciencia de su cuerpo, ¿sí? Empiezan los procesos de vestirse, de bañarse, entonces él mismo va palpando su propio cuerpo, ya no son sensaciones externas que llegan desde otro, sino que son el propio conocimiento de su propio cuerpo lo que le va a permitir llegar a este esquema corporal, ¿sí? Mientras más riqueza él tenga en esta exploración, su cuerpo va a ser más completo, va a ir desde algo más precario, como es este esquema de palitos, a este que es mucho más enriquecido, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para que pase de un esquema a otro si vemos que por mucho tiempo ha permanecido en el monigote, por ejemplo, para que pase este? Bueno, estimular acciones que le den autonomía y contacto con su propio cuerpo, ¿sí? El baile, las actividades físicas son buenas, pero también la autonomía en el bañado, en el vestido, ¿sí? En el control de esfínteres, que él pueda limpiarse también solito y puede ir solo al baño. Todo esto va a dar una sensación de cuerpo, ¿sí? Él controla su propio cuerpo, ese es su espacio, ¿sí? Y bueno, si no aparecen rasgos, nosotros podemos empezar a preguntarle, ¿es nena, es varón? Para que él lo empiece a diferenciar algunos elementos que son característicos del género, ¿sí? Como el pelo, los ojos, por dónde come, con qué agarra, con qué camina, ¿sí? Nosotros le podemos ir preguntando y entonces así el niño va a ir generando una mayor complejidad en aquellos detalles que hacen a este niño que él empieza a dibujar, ¿sí? En esta etapa también es bueno ir preguntándoles para ver si conservan el sentido del dibujo. Si él dibujó ahora esto, nosotros le preguntamos quién es, que él después de un tiempo, de un rato de haberlo producido, le volvemos a preguntar y que vuelva a darle el mismo significado, ¿sí? Eso va a sugerir, digamos, que él está
realmente expresando lo que piensa en ese dibujo, digamos, que no es solamente algo impulsivo, sino que él realmente ha querido expresar un pensamiento que ya puede conservar a su nivel psíquico, ¿sí? Y bueno, vamos a la siguiente etapa. Llegamos a la etapa donde el niño ya empieza a distinguir las diferentes prendas de vestir y categorizarlas por género, ¿sí? A esto también hace una diferenciación de lo que es cuerpo, de lo que es prenda de vestir, y cómo el cuerpo queda cubierto por las mismas. Todo este conocimiento va a quedar plasmado en estas figuras donde él ya le pone ropa, ¿sí? Eh, Al principio son dibujos bastante solitarios, donde el niño está solo, y entonces hay que preguntarle dónde está parado para que agregue un suelo, un pasto, y qué está haciendo para que a lo mejor agregue elementos, ¿sí? Y entonces van a ir apareciendo toda una narración del dibujo, digamos. ¿Qué está pasando con ese niño? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está sintiendo? ¿Sí? Esta es la primera narración que el niño va a hacer. Después todo esto va a pasar al plano de la escritura, digamos. Muchas veces nosotros cuando tenemos inhibiciones los estimulamos a dibujar y de ahí pasamos recién a contar la historia que dibujó, ¿sí? En un papel que puede ser en el mismo papel debajo o ya en otra etapa sin mirar el dibujo, tratando de conectarse con eso. También algo que puede ser muy bueno para disparar la creatividad es darle algunos elementos y que él termine de componer la imagen, ¿sí? Por ejemplo, nosotros le vamos a dar un niño, ¿sí? Y que él con un collage pueda terminar de componer esa historia, ¿sí? Después puede armar un relato a partir de eso. Otra cosa que también podemos hacer para estimular las inhibiciones, digamos, para estimular la superación de las inhibiciones, es darle trazos, ¿sí? Por ejemplo, yo hago un trazo así y que él pueda completarlo con otro trazo. Quizá complete una luna, ¿sí? Bueno, acá no ves, está todavía húmeda. O cualquier otra cosa, digamos. Nosotros vamos haciendo rayas y vamos completando y complejizando junto con él y viendo cómo va cambiando. Es increíble los resultados que pueden aparecer en casos donde hay mucha inhibición, en donde ni se animan a entrar al plano gráfico, cómo puede ayudarlos esto y cómo puede también este tipo de trabajo estimular la creatividad. También lo que se puede hacer es darle un lápices que mientras que él habla vaya haciendo garabatos, sin forma, sin sentido, sin buscar un significado, simplemente es como que va tirando de un hilo y eso le permite ir hablando a medida que va garabateando, porque al hecho de enfocar su cerebro, digamos, en una actividad motriz, hace que no piense tanto en su inhibición y entonces sea como más fluido expresarse. Bueno, esas son algunas de las herramientas que uno ha logrado utilizar. Quisiera antes de despedirme darle algunos recaudos, ¿sí? Los recaudos que tenemos que tener presentes cuando utilizamos el grafismo modo terapéutico es, en primer lugar, si nosotros vamos a hacer una hipótesis diagnóstica a partir de estos dibujos, ¿sí? De pensar que tiene falta de límites, de pensar que tiene alguna precariedad simbólica, de que a lo mejor no se está conectando bien por su cuerpo porque a lo mejor no está pudiendo hacer actividades de forma autónoma con el mismo. Necesitamos tener una serie de dibujos que vayan en la misma dirección, porque podríamos estar en un proceso evolutivo, digamos, en una transición y hacer un diagnóstico de algo que está siendo superado por el niño. Entonces, una vez que tenemos una serie de dibujos con las mismas características, de donde aparecen insistentemente ciertas cualidades típicas en este dibujante, ahí recién vamos a hacer la hipótesis diagnóstica y empezar a buscar material que pueda a nivel teórico soportar esa hipótesis, ¿sí? Sostener esa hipótesis. Otro recaudo que tenemos que tener es que el niño esté en un ambiente tranquilo y no interrumpirlo hasta que él finalice el dibujo. Si nosotros vamos a hacer una intervención preguntándole es nena, es varón, a qué está haciendo, por qué está haciendo eso, qué estaba haciendo antes. Bueno, si vamos a hacer todo ese tipo de preguntas, tenemos que dejar que él finalice. Cuando él nos haya asegurado que ya está listo, recién ahí empezar a preguntar y después ver cómo va progresando ese dibujo, hacer una serie de dibujos secuenciales para ver si estas intervenciones que estamos teniendo están dando resultados positivos o están generando mayor inhibición, ¿sí?
porque los chicos a veces no se expresan en las cosas que por ahí pueden llegar a molestarles dentro de sesión, y esto, el registro de cómo va progresando su producción es un buen medidor de nuestro accionar, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener presente es la edad cronológica. No todos los chicos registran los mismos acontecimientos a la misma edad cronológica. Seamos cuidadosos con eso, y no porque a determinada edad todavía no ha surgido algo, ya demos por sentado algún diagnóstico. Esperemos a tener una serie de dibujos, a hacer una hipótesis, a hacer algunas intervenciones, y recién ahí pensar si hay una inhibición, porque a veces lo que ha habido es falta de estímulo, simplemente no ha habido el material en casa para trabajar, entonces no se ha desarrollado simplemente porque no ha habido el estímulo o la apertura en ese plano, y entonces el niño por eso a lo mejor no dibuja con la complejidad que debería hacerlo a su edad. Bien. Y bueno, me despido por hoy y les voy a dejar algunos dibujitos para que puedan ir teniendo algunos ejemplos más de cómo se van incluyendo de a poco estos procesos simbólicos en los niños, y cómo aparecen cada vez mayor cantidad de elementos y se va enriqueciendo el grafismo. El primer dibujo que vemos es de la etapa donde todavía no se ha constituido un yo estable. Vemos que hay un montón de sensaciones mezcladas y todavía no ha aparecido, digamos, puntos fijos donde esto se condense. Este dibujo corresponde a un niño de 4 años que, si bien tenía lenguaje, su precariedad psíquica es bastante significativa. Este sería un dibujo de la segunda etapa, donde ya pasamos al cuerpo tubo, ¿sí? Que son estas redondeces que empiezan a aparecer, preparándose para la construcción del monigote, y que tiene que ver con el proceso de control de esfínteres, ¿bien? Si bien la mamá le ha puesto todos estos significantes, la niña no logra conservarlo cuando se le pregunta, digamos. Es algo que surge, digamos, un poco como respuesta a las preguntas de la mamá, porque en realidad este dibujo no se corresponde con figuras separadas, sino con sus propias sensaciones internas y corporales. En este dibujo vemos la fase intermedia del pasaje del monigote al cuerpo, digamos, al esquema corporal. Entonces vemos la figura que está completamente realizada en rosa, cómo salen solamente unas extremidades, y cómo en la que está al lado, que ya es negra, le ha realizado una raya debajo para cerrar esas extremidades y armar cuerpo, y le ha puesto ojos, completándola mucho más que la anterior. Entonces, bueno, en este caso es lo que yo me refería, que no hay que apresurar conclusiones. Esta niña, que tenía 5 años, está en una etapa de transición. Acá vemos una niña que ya tiene 7 años, pero que su estructura corporal, de su esquema corporal, aún es muy precarizado. Si bien hay riqueza simbólica que puede expresarse en los demás elementos que he incluido en este dibujo, vemos la rigidez, como todas las figuras terminan en punta, y esta rigidez es lo que le quita la flexibilidad de pensamiento, ¿sí? Y esta misma inflexibilidad puede verse, digamos, en la construcción de su esquema corporal, que aún se observa en figuras de palitos sin vestimenta. Entonces, si bien hay riqueza cognitiva, a nivel psíquico hay mucha rigidez para manejarse en el plano emocional. En este otro dibujo podemos ver ya cómo están hasta elaboradas las articulaciones. En este niño es un niño con Asperger, digamos, entonces vemos cómo la riqueza cognitiva está presente, dado que la perspectiva, la posición del cuerpo, incluso en el cuerpo que lleva arrastrando, está perfectamente logrado. Pero bueno, la figura humana, podríamos llamarla como humanoide, digamos, su percepción de sí mismo como sujeto humano es precaria, entonces por eso parece como un perrito, digamos, de cara. Pero bueno, todo lo demás está logrado, digamos, lo que es la parte cognitiva, que es lo que me interesaba desarrollar, además de que también se ha logrado mucho el tema de los límites, digamos, no hay trazos de descarga, digamos, este trazo de pintado a rayas, sino que es limpio, el trazo es acorde.
Entonces, bueno, hay un buen manejo de las emociones, hay un equilibrio, si bien hay cuestiones de su constitución como sujeto humano que aún se encuentra trabajando. Y finalmente tenemos otra figura humana, ¿sí? Pero esta es de muchísima rigidez. En este caso trabajamos con un niño que tenía déficit atencional, en donde hay muchísima preocupación por sus producciones, mucha culpa por lo que él realiza, digamos, había en este caso. Entonces las manos están totalmente exageradas, con uñas, con mucha agresividad puesta en ellas. Y bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video.